Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver sobre la medida de posición, pero en este caso para una tabla simple. Entonces veamos cómo se resuelve cada una de estas. Bien, la primera medida de posición que vamos a ver es el cuartil. ¿Qué significa el cuartil? El cuartil lo que hace es dividir nuestro 100%, por decirlo así, en 4 partes. Entonces el cuartil 1 corresponde al 25%, el cuartil 2 al 50%, el cuartil 3 al 75% y el cuartil 4 que corresponde al 100%. Entonces veamos cómo se resuelve el cuartil. Entonces tenemos de ejemplo esta tabla en donde tenemos los estudiantes. En este caso corresponde a un grado. Entonces tenemos la edad de 16 años, 17, 18 y 19 años. Y en 16 años hay 2 estudiantes, es decir, su frecuencia. En 17 años hay 5 estudiantes, en 18 4 y en 19 1. Entonces, para calcular el cuartil, en este caso, ¿qué cuartil debemos calcular primero? Se nos dice que debemos calcular el cuartil 2 de esta tabla. Para calcular el cuartil siempre tenemos que ordenar nuestros datos, ya que parte de las medidas de posición corresponden a la mediana, entonces siempre tenemos que ordenarlos de manera ascendente, de menor a mayor en este caso. Entonces tenemos que calcular primero la frecuencia absoluta. ¿Cómo hacemos la frecuencia absoluta? Lo que hacemos es, en este caso, en la primera frecuencia solo lo vamos a copiar, es decir, el 12 lo coloco tal cual en la frecuencia absoluta. Ahora, para calcular la segunda frecuencia absoluta, lo que hago es sumar la primera frecuencia más la segunda frecuencia. En este caso, 12 más 5 nos daría 17. Para la siguiente frecuencia absoluta lo que vamos a hacer es sumar la frecuencia acumulada que tengo anteriormente, es decir, el número 17, más la frecuencia que tengo que calcular en este momento, que es decir, 4. Entonces 17 más 4 me va a dar el valor de 21. Y hago así con el siguiente, que sería 21 más 1, que me da 22. Entonces veamos cómo se resuelve paso por paso el cuartil número 2. Entonces, ya resolviendo el problema, tenemos que aplicar la fórmula para calcular el cuartil. ¿Cuál es la fórmula para el cuartil? En este caso, vamos a multiplicar x, en este caso el cuartil que queremos hallar, por n, que son los valores que tenemos en total en la frecuencia, es decir, sumamos 12 más 5 más 4 más 1, que nos da el valor en este caso de 22. Y todo eso lo voy a dividir entre 4. Entonces, ya en este caso, sustituyendo los datos, el valor de x, quedamos que es el número de cuartil que vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, en este caso, el valor de x corresponde a 2. ¿Por qué? Porque vamos a resolver el cuartil número 2. El siguiente es n. ¿Cuántos datos tenemos en total? Tenemos en este caso 22 datos. Entonces sería 22 por 2. Y todo esto que me dé lo voy a dividir entre 4. Entonces 22 por 2, que en este caso me da 44, dividido entre 4 me va a dar 11. Ok, ¿qué hago con ese 11? Ese 11 no es mi respuesta. Lo que me está indicando es que debo hallar entre mi frecuencia absoluta el número en donde se concentre el 11, el primer número donde contenga 11. Por ejemplo, en este caso mi primera frecuencia absoluta es 12, es decir, de 0 a 12. Y en efecto, en esa primera frecuencia absoluta contiene el 11. Entonces voy a tomar esa primera frecuencia absoluta. Y entonces, si voy a tomar la primera frecuencia absoluta, es decir, el 12, ¿qué número de estudiantes tiene en este caso? ¿Qué edad de estudiantes tiene en este caso? Tiene 16. Entonces, por lo tanto, mi cuartil 2 es de 16 años. ¿Y qué significa esto? Sabemos que el cuartil 2 corresponde al 50%, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que el 50% de los estudiantes tienen como máximo 16 años. Y así de simple es de calcular en este caso el cuartil. Ya vimos el cuartil, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver lo que consiste el decil. En este caso el decil divide el 100% en 10 partes, es decir, el decil 1 equivale al 10%, el decil 2 equivale al 20% y así sucesivamente hasta llegar al decil 10 que equivale al 100%. Entonces el decil, a diferencia del cuartil, es que divide nuestro 100% en 10 partes, mientras que el cuartil lo dividía en 4 partes. Entonces veamos cómo calcular el decil. Ahora, para mayor entendimiento, como ya entendimos cómo se calcula el cuartil, vamos a utilizar el mismo ejemplo para calcular el decil, pero en este caso dice que vamos a calcular el decil 8. Entonces veamos cómo se calcula el decil 8. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el decil? Si nos damos cuenta, es muy similar a lo que hicimos en cuartil.
Lo único que cambia es el número, en este caso del divisor. En vez de ser 4 va a ser 10. ¿Por qué? Porque decir divide el 100% en 10 partes. Entonces vamos a multiplicar x, que es el número de decir que vamos a calcular, que en este caso es el número 8. Y vamos a multiplicarlo por n. N es el total de número de datos que tenemos. Para saber muy bien qué número de datos tenemos, podemos sumar la frecuencia. En este caso nos da un total de 22, entonces sería 8 por 22 y eso lo voy a dividir entre 10. Entonces me da el resultado de 17.6. Ahora, ¿qué pasa cuando me queda en decimal, en este caso la respuesta? Lo que debemos hacer en este caso es apromediarlo. Entonces, ¿qué se refiere con apromediarlo? Vamos a agarrar dos números enteros y lo vamos a dividir entre 2 para calcular, por decirlo así, la mitad. Entonces, el número más cercano al 17.6 en enteros es el número 17 y el que le sigue sería el número 18. Entonces, 17 más 18 y eso lo divido entre 2, que me da el resultado en este caso de 18. Ahora, sé que entonces mi 18 está entre la posición número 18 en nuestra tabla, entonces tenemos que ir a buscar nuestra frecuencia absoluta. ¿Cuál de las frecuencias absolutas contiene el número 18? Ok, comencemos con la primera. La primera frecuencia absoluta tiene el número 12, no me llega a 18, entonces esa la descarto. La siguiente frecuencia absoluta, que es el número 17, en este caso solo llega hasta 17, ¿verdad? Y no va a marcar el número 18, entonces paso a la siguiente. Y en este caso la siguiente frecuencia absoluta, o sea, la número 3, llega hasta 21. 21 se pasa a 18, sí, pero sí contiene 18, entonces vamos a agarrar la tercera frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Vamos a ver qué número tiene en edad de estudiantes y en este caso tiene los años de estudiantes, en este caso tienen 18. Entonces mi 18 queda igual al 18 años. ¿A qué se refiere con ese resultado? Con ese resultado se refiere que el 18, que representa el 80%, entonces el 80% de los alumnos tienen como máximo la edad de 18 años. Entonces vamos a ver ahora cómo se calcula ahora el percentil. Y ya por último tenemos lo que es el percentil. En este caso el percentil divide el 100% en 1%, pues así. Entonces el decil 1 corresponde al 1%, el decil 2 al 2% y así hasta llegar al decil 100, que corresponde ya al 100%. Entonces este es un poquito más largo y veamos cómo se calcula. Bien, para lo mismo que el decil y el cuartil, vamos a utilizar en este caso el mismo ejemplo. Entonces vamos a calcular ahora el percentil número 24. Veamos cuál es su fórmula. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula, al igual que el decil y el cuartil. Lo único que cambia en este caso es el número que divide. Entonces va a ser nuevamente x por n y todo eso dividido entre 100. ¿Por qué dentro de 100? Porque el percentil divide nuestro 100% en 100 partes. Entonces voy a multiplicar en este caso a x, que número de percentil quiero hallar. En este caso es el número 24. Lo voy a multiplicar por n, que dijimos que es 22, entonces 24 por 22 y ese resultado que me dé lo voy a dividir entre 100 y eso me da el valor de 5.28. Entonces nuevamente lo voy a promediar, suma el 5 más el 6 y dentro de eso lo voy a dividir en este caso en 2. Entonces ese me dará el resultado en este caso de 5.50, entonces lo voy a aproximar a 6. Entonces quiero hallar en este caso en mi frecuencia absoluta algún número que me llegue o abarque el número 6. Y en este caso, si revisamos la primera frecuencia absoluta es 12, ¿verdad? Y el 12 en efecto abarca también el número 6. Entonces voy a tomar la frecuencia absoluta, en este caso la número 1, ¿verdad? Y entonces, ¿qué edad de estudiantes corresponde a la primera frecuencia absoluta? En este caso es el número 16. Entonces, la respuesta de percentil 24 es de 16 años. Entonces, ¿a qué se refiere con este resultado? Entonces, el 24%, porque el percentil en este caso cada número responde a 1%, entonces el 24% de los alumnos tiene como máximo en este caso de 16 años. Entonces así de fácil se resuelve en este caso el percentil. Y así es como llegamos hasta esta parte del video. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.